Hola, hola, bienvenidos de nuevo al canal. Una vez finalizado nuestro fantástico e inolvidable viaje por Alsacia y la Selva Negra, emprendemos de nuevo rumbo hacia España. Como todavía quedaban algunos días de vacaciones, no volvimos directamente a España, sino que decidimos pasar el fin de semana en Andorra. Planeando el camino de regreso hacia Andorra, decidimos alargar un poco el camino y circular por el centro de Francia y visitar un tristemente lugar en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Este lugar son los restos del pequeño pueblo de Oradour-sur-Glane, situado muy cerca de Limoges, en el cual el 10 de junio de 1944 fue completamente arrasado y masacrados prácticamente la totalidad de sus habitantes. Al lugar de la masacre se accede a través de un centro de interpretación, donde dispondremos de un parking gratuito y amplio, al lado del centro de interpretación. En cuanto al precio de la entrada es de unos 8 euros y está abierto prácticamente todo el año desde las 9 de la mañana. En el centro de interpretación encontraremos una exposición permanente con varios espacios dedicados cada uno a una temática distinta. El primer espacio nos habla del sometimiento de la sociedad alemana al régimen nazi, el afán de expansión del Reich, la guerra y la debacle francesa en mayo de 1940. En el segundo espacio se nos presenta a los protagonistas de la masacre, tanto al pueblo y sus habitantes, como a sus verdugos de las Waffen-SS. En el tercer espacio veremos un documental con testimonios de los supervivientes, confesiones de los verdugos y el horror al descubrirse esta masacre, recordando asimismo otras masacres de este periodo. El cuarto espacio está dedicado al reconocimiento nacional de la tragedia y la proclamación del pequeño pueblo como Villa Mártir, así como los dolorosos juicios. Ya en un quinto espacio, nos encontramos en un lugar dedicado a la reflexión, en la oscuridad de un espacio desnudo, iluminado por algunas luces, en el que descubrimos algunos textos que invitan a la meditación. Ya desde el centro de la memoria accedemos a la Villa Mártir, en cuya entrada vemos una simple palabra esculpida en tierra: recuerda. La verdad es que al entrar no parece más que un pueblo abandonado, hasta que recuerdas la historia de lo que aquí sucedió un 10 de junio del año 1944. Antes de esa fecha, Oradour-sur-Glane no era más que un pueblo corriente en el entorno rural de la región de Limousin, muy cerca de Limoges, y que según el censo de 1936 contaba con 1.574 habitantes, de los cuales 330 de ellos vivían en el núcleo urbano. En vísperas de la destrucción, conservaba su carácter tradicional, disfrutando de un agradable paisaje, siendo incluso fuente de inspiración para algunos artistas. A ambos lados de las calles adoquinadas se erigían casas con entramado de madera, así como varios pequeños negocios, destacando la iglesia del siglo XV, con su torre campanario del siglo XVI, siendo un monumento catalogado por la entonces Administración de Bellas Artes de Limousin. El pueblo también disponía de 2 hoteles, cuyos restaurantes eran muy frecuentados por los vecinos y que solían albergar a los visitantes aficionados a la pesca en el río Glane.
Pero todo esto cambió el día 10 de junio de 1944, cuando aquí se produjo una auténtica masacre, en la que perecieron prácticamente la totalidad de sus habitantes, y el pueblo fue completamente saqueado y arrasado. Todo esto comienza el día 6 de junio de 1944, con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía. El 7 de junio, la resistencia ataca a la guarnición alemana en Toul, unos 100 kilómetros al sur de Oradour. El día 8 de junio, en vista al desembarco de Normandía y a las noticias recibidas sobre el ataque en Toul, el alto mando alemán decide movilizar a la segunda división de las SS, llamada Das Reich, y que estaba estacionada en Montauban, al suroeste de Francia. Esa misma tarde del día 8, un grupo de combate de esta división, formada por unos 9.000 soldados, llega a la ciudad de Toul tomando el control de esta y descubriendo los cuerpos de 39 alemanes muertos. A raíz de este descubrimiento deciden tomar represalias contra la población civil, y al día siguiente varios civiles varones franceses son seleccionados al azar y ejecutados por ahorcamiento en balcones, árboles y farolas en múltiples lugares de la ciudad para la exhibición pública de sus cuerpos. Ese mismo 9 de junio, diferentes unidades toman posiciones en la comuna de Oradour, teniendo lugar una reunión entre oficiales de las Waffen-SS y la milicia francesa de Limoges, donde deciden organizar la acción sobre Oradour. Y así llegamos al 10 de junio. Hacia las 2:15 de la tarde, una columna compuesta de una decena de vehículos, 3 camiones y 2 blindados semioruga remontó la vía de entrada a Oradour desde la carretera de Limoges, y parte de los 150 soldados comandados por Otto Dickmann, vestidos con ropa de camuflaje, inició su despliegue por el núcleo urbano mientras los 2 blindados tomaban posición enfrente de la iglesia. Los militares buscaron al llamado tambour de ville, lo que sería un pregonero, para que recorriese todas las calles, convocando a los habitantes en la plaza del mercado, con la excusa de la inspección de sus documentos de identificación. Al cabo de unos 20 minutos, la plaza ya se encontraba llena de gente, algunos de los cuales eran enfermos y personas mayores, que los soldados alemanes habían sacado a la fuerza de sus casas, arrastrándolos hasta el punto de encuentro. Una vez allí, Dickmann, con la excusa que el pueblo servía de depósito de armas de la guerrilla, ordena seleccionar 30 rehenes al azar, a lo que este último se niega. Ante tal negativa, las Waffen-SS proceden a separar a los hombres de las mujeres y los niños, llevando a los hombres hacia las afueras del pueblo y a las mujeres y los niños hacia la iglesia. Una vez conducidos las mujeres y los niños a la iglesia, la explosión de una granada de humo en el interior de esta desencadena en estas pobres almas una reacción de pánico, reacción a la cual los soldados de las Waffen-SS responden acribillándolos con sus armas. Del tiroteo solo se salva una mujer, Madame Ruffans, que pudo escapar herida por una ventana. En cuanto a los hombres, que habían sido distribuidos en varios grupos por el pueblo, la explosión de la granada de humo en la iglesia sirvió como señal para los soldados de las Waffen-SS, que apostados con armamento pesado, procedieron a ametrallar a los distintos grupos, siendo rematados con pistolas, disparando sobre los que todavía agonizaban. Una vez terminada esta labor de exterminio,
Los cadáveres de todos los habitantes asesinados fueron agrupados y cubiertos con cal viva, y posteriormente se les prendió fuego. Tras esta barbaridad, los soldados de las Waffen-SS procedieron a la quema de todos los edificios del pueblo, partiendo hacia Normandía el día 13 de junio. Dejaban tras de sí 643 personas asesinadas brutalmente, 190 hombres, 246 mujeres y 207 niños. En cuanto a supervivientes, antes de que los alemanes tuvieran completamente rodeado y controlado el pueblo, lograron huir unas 80 personas. Del ametrallamiento e incendio de la iglesia, como dijimos anteriormente, solamente pudo salvarse Madame Boffache, la cual se subió por una escalera que se utilizaba para encender cirios y saltó por una ventana, aunque en la huida fue ametrallada y herida en las piernas sin un hombro, perdiendo en la masacre a su esposo, sus 3 hijos y un nieto de 7 meses en la matanza, siendo la única testigo viva de la masacre de la iglesia. En cuanto a los hombres, sobrevivieron 5 de ellos, todos del mismo grupo, salvando gracias a que quedaron bajo los cuerpos de sus camaradas tras el fusilamiento, y fingieron estar muertos para evitar el ser rematados por la pistola de las Waffen-SS. Cuando los soldados prenden fuego al lugar, logran escabullirse haciendo un agujero en la pared, escondiéndose en unas conejeras durante unas 3 horas, hasta que al final pudieron salir del pueblo. Poco después de la matanza y la destrucción de Oradour, el 28 de noviembre de 1944, el gobierno provisional toma la decisión de no reconstruirlo y mantenerlo tal como quedó a modo de recuerdo para futuras generaciones. El 4 de marzo de 1945, el general Charles de Gaulle habló con algunos de los supervivientes en su visita a las ruinas, y al año siguiente, en 1946, se aprobó una ley que garantizaba que las ruinas permanecieran tal y como se habían encontrado tras la matanza, siendo ese mismo año la Villa Mártir declarada como monumento nacional y construyéndose el nuevo pueblo justo al lado de las ruinas. En cuanto a los responsables de la matanza, en enero de 1953 celebró una vista que duró un mes, siendo juzgados 65 militares supervivientes de la Waffen-SS y acusados por su intervención en la matanza. De los 65 militares, solamente 21 pudieron ser presentados ante el tribunal, 14 alsacianos y 7 alemanes, mientras que el resto fue juzgado en rebeldía. Únicamente 2 de los acusados fueron condenados a pena de muerte, y el resto, salvo un caso de absolución, fueron condenados a penas de prisión o trabajos forzados. Durante toda la Segunda Guerra Mundial, los nazis ejercieron su control con mano de hierro, implementando políticas de represión y violencia contra quienes se atrevían a resistir. Pero en Oradour-sur-Glane, la tragedia alcanzó proporciones devastadoras, dejando un legado de sufrimiento y recuerdo imborrables.